Muy buenas noches, ingeniero. A continuación voy a hacer lo que es la presentación de las preguntas que se encuentran dentro del Autónomo 5, que es basado en el tema sobre las propiedades coligativas, entre otros. Dentro de la primera pregunta nos da sobre el tema de la disolución ideal. Y una disolución ideal es aquella donde las moléculas de una especie son semejantes unas a otras, ya que las moléculas de uno de los componentes pueden sustituir a las del otro, sin que haya una variación en su estructura espacial, de la disolución de la energía de las interacciones moleculares, ya que esto se considera también como un sistema binario en equilibrio. Un ejemplo puede ser también entre una disolución de un sólido a líquido, como puede ser el azúcar, pasando con interacción con el agua o con el café, una disolución de líquido en líquido, que puede también ser como el etanol, con el contraste con el agua. Dentro de la segunda pregunta se refiere a lo que son los solutos no volátiles, ya que al adicionar un solvente, un soluto que vendría a ser volátil, su punto de ebullición va a comenzar a aumentar. En lo que se quiere referir la tercera pregunta es sobre el cloruro de sodio, o la sal comúnmente conocida. Dado que el cloruro de sodio es una sustancia cristalina que se forma, como decir, a partir de dos tipos de iones, tanto el catión sodio N+, y el anión el cloruro, que es N-, lo que significa que la sal va a reducir la evaporación al estar combinados las dos soluciones, tanto con el agua como el soluto que vendría a ser la sal. Por lo que se requiere de, como así, de -6 grados, o sea, de una temperatura menos de bajo cero, para llegar a ese punto de congelación. En la pregunta 4 es basado en lo que es en la presión de vapor, lo que significa que en las disoluciones diluidas, que se basa en la ley de Raoult, establece que la disminución de la presión de vapor va a ser proporcional, va a ser proporcional a lo que es la fracción molar del soluto no volátil. Esta disminución de presión de vapor se debe a que la disolución tiene más entropía en sus componentes, ya que estos van a encontrarse en un estado puro, al igual que la temperatura y la presión. Lo que se refiere a la pregunta 5 es que a nosotros para deshidratar una fruta, vamos a completamente, ya sea como si una manzana, una mandarina o una naranja, vamos a quitar completamente lo que es el agua que contiene cada una de las frutas. Y para eso se necesita un deshidratador o cualquier otro elemento para poder llegar a ese punto. Pero si nosotros queremos recuperar, como decir, su estado original, no podemos sumergir en agua. Pero este sería un proceso tardío, ya que está como decir está en una temperatura más o menos ambiente. Pero nosotros al calentar como si la solución de agua con las frutas, esto va a aumentar la velocidad en cual puede recuperar su estado original y vuelve a tener, como decir, los jugos que previamente se habían perdido. Pasado a lo que es en la pregunta 6 es sobre lo que es el anticongelante. En ese caso, es porque posee un punto de congelación muy bajo. Esto quiere decir que, como ya sabemos, el auto, al seguir en constante movimiento por largas trayectorias, va a haber un punto donde cada una de las partes se van a sobrecalentar, especialmente lo que es el motor. Se va a sobrecalentar. Esto quiere decir que en un punto va a comenzar a fallar el auto. Y para esto se necesita algo que le complemente a enfriar. Y tenemos para eso el anticongelante, que tiene productos el cual no afecta al auto, mejor lo beneficia, dando, como decir, una tipo frescura al auto para que no llegue a dañar ninguna pieza muy importante con lo que se refiere al auto. Basado en lo que es la pregunta 7 es sobre también sobre la presión. Es que cualquier disminución de la presión de vapor va a producir un aumento de la temperatura de la ebullición, ya que la presión de vapor se va a igualar a la presión atmosférica, dado que va a estar a una mayor temperatura. Y basado en lo que es en la pregunta 8 es que muchos de los solutos, al disolverse, se disocian en dos o más especies, como en el caso de los componentes iónicos, basado en lo que es en la ley de Van Hoff. Entonces, esta concentración de especies dentro de la disolución no va a coincidir por completo con el soluto que ya habíamos previamente eh, pospuesto, o más bien puesto. Lo que se necesita un factor
que al multiplicarlo por la concentración del soluto nos dé la concentración total de las especies en disolución. Esto quiere decir que este fenómeno que se conoce como la ósmosis va a hacer que la presión osmótica va a depender de una concentración de especies en la disolución, más no como tal dentro de lo que es la concentración, específicamente lo que es del soluto. Gracias, esto ha sido mi presentación sobre lo que son las preguntas de la AP. AP5 del autónomo, del autónomo.